un tiempo de aprendizaje sensible que dejará su sello para toda la vida. Y acá me gustaría citar a Alejandro Orbelli, gran referente de la educación física, que tuve la posibilidad de escucharlo en el Congreso Mundial de Santiago del Estero, donde él decía que la escuela debe crear la necesidad en el chico de poder seguir con sus prácticas, tanto físicas como deportivas, fuera del ámbito escolar. Y solo eso lo lograremos si con todas nuestras propuestas logramos generar placer. Y esto creo que tiene mucha relación con lo que yo trato de realizar con mis propuestas, en esto de que siempre las propuestas lúdicas sean cargadas de intencionalidad. Que se puedan variar, que se varíen en tiempo, se varían los objetos, se varían los participantes, las habilidades motoras. No soy de la idea por ahí de que se den 800 juegos en un año, por dar una cantidad exagerada, sino, acuérdense que desde el currículum nos dice que la concepción de enseñanza es esto de transmitir la cultura. Se pueden usar siempre los juegos tradicionales, que lo venimos usando hace rato, pero siempre cargados de intencionalidad. Creo que un juego que es aprendido por el chico y que ya es automatizado, tiene ese placer, porque siempre genera placer, pero ese placer del jugar por jugar. Entonces, carguémosle de intencionalidad para que siempre tenga incertidumbre, para que siempre nos tengan esa idea de no sabemos qué va a pasar, y así siempre nuestras propuestas estén al 100% con intencionalidad. Y además los chicos no solo aprenden en el patio, sino también desde proyectos que realizamos a modo de institucional, en donde pasamos, por ejemplo, visitamos escuelas agrotécnicas donde aprenden sobre plantas, aprenden sobre animales, pasan un día en la naturaleza, pero con consignas claras de cuidado del cuerpo, cuidado de la salud, con, por ejemplo, hidratación constante y siempre con agua, merienda con frutas, y fíjense que todo esto es previo, con charla previa, con tutores. Esa charla que al principio me sirvió para informar y para empezar a crear el vínculo con los tutores, siguiendo la idea del objetivo del nivel inicial, que es hacer la vinculación escuela-familia. Se sigue trabajando acá en ese vínculo. Y qué importante esto, ¿por qué? Porque desde la mirada social y cultural nosotros tenemos esa idea de que el chico siempre está acompañado por un mayor o acompañado por la familia. Fíjense que uno ve un chico solo en algún lugar, muy chiquito, empieza a pensar en esto de dónde está el mayor, que no lo está viendo. No lo Rodrigo, ¿me escuchás? Rodrigo, ¿me escuchás? Sí. Rodri, vamos con 5. Dale, te quedan 5. Hola. Sí. Yo te escucho. Dale, 5 más. Hola. Que bueno, la mirada social entonces siempre está puesta en que el chico debe estar acompañado. La social está puesta en esto. Hola. Adelante. ¿Volví? Sí, dale. Cerramos Bueno, en 4, dale. ahí cerramos. Dale. Bueno, le decía entonces que esta mirada de social actual, el movimiento social,
que a manera de abordar la continuidad de la enseñanza, con acuerdo institucional de por medio, desde el área de educación física y con el fin de garantizar los aprendizajes, estamos trabajando con videos, contenidos audiovisuales que siguen la lógica de la intencionalidad pedagógica, siempre con esencia en lo lúdico y fundamentación en los contenidos propios de la educación física, así como también sus objetivos y progresión, sin olvidar que nuestro rol principal sigue siendo formar. Hoy nos toca desde este lugar particular, que es de nuestros hogares, pero debemos hacerlo con la misma convicción, pasión y calidez. Y esto, por ahí, quiero hacer hincapié, porque creo que los contenidos, los recortes culturales, como le llama el currículum, siempre deben priorizar nuestras propuestas. Por ahí en un principio a esto de resolver la inmediatez de este contexto de aislamiento, por ahí veía muchas propuestas que tenían que ver más con qué elementos podíamos usar en la casa y el contenido pasaba a un segundo lugar. Y bueno, estos recortes son de los videos que mandaba. ¿Y por qué el título de la continuidad pedagógica? Era por eso, más que nada, porque creo que el contenido siempre tiene que tener una continuidad, enseñemos desde donde enseñemos. Y para finalizar, los invito a animarse a reflexionar sobre nuestras prácticas, en la búsqueda de estrategias, pero siempre de esas estrategias y a reflexionar y a animarse con la idea de construir. Y para construir debemos registrar. Yo creo que los profes trabajamos bastante bien, hacemos muchas cosas interesantes, pero debemos registrarla para poder construir sobre eso, para mejorar esos registros, para que se pueda modificar y hacerlo mejor y construir por una educación física mejor. Y antes de terminar, quisiera citar a Foucault, este filósofo que estudió el saber en los 60, él decía que los discursos de los contenidos, del conocimiento, se han modificado, se van modificando, todo en algún momento se vuelve histórico, por lo tanto el saber no puede ser ni ideal ni universal. Animémonos, lo que hoy se hace no siempre se hizo, lo que hoy se hace fue una construcción. Animémonos a registrar nuestras prácticas y a construir en base a eso por una educación física mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Recordamos a la gente, si quiere, obviamente están las reacciones para agradecerle a Rodrigo. Y bueno, vamos a continuar con el próximo disertante. Primero vamos a chequear que esté, obviamente. Fede, profesor Federico. Buenas tardes, Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, listo, entonces déjame presentarte. ¿Sí? Así es, adelante. Muy bien. Federico Tevez, de Coronel Mollinedo, Salta, profesor y licenciado en Educación Física, actualmente es docente de Educación Física en el nivel secundario y también es docente del nivel superior no universitario. Fede, a partir de ahora te escuchamos. Buenas tardes a todos los presentes, asistentes virtuales, a la comisión organizadora y a cada uno de los que son interesados en este Congreso Nacional y Federal. Si bien puedo decirles que cuando recibí ese mensaje, con esa posibilidad de ser parte de cómo estamos la mayoría de los profes acá comentando tan solo experiencias, vivencias, de lo que hace y concierne a nuestro trabajo de patio como profes de educación física en la escuela o en el nivel que nos correspondiera enseñar. Principalmente dudé porque pensé que no tenía nada de interés como para compartir con colegas que seguramente destinarían de su valioso tiempo como para escucharme. Sin embargo, después analicé lo importante que es y que me sirvió sobre todo en mis años de profesión, de ejercicio en la docencia, llevando ya prácticamente casi 12 años, que me caracterizó o me gustó
siempre aprender de las experiencias, de las opiniones, de los comentarios que por allí colegas, compañeros de trabajo siempre se acercaban a dar una palabra para poder mejorar en el ejercicio de esta grata profesión que es la educación física. Considero también que es importante aún aprender de los desaciertos propios como ajenos. Es por eso que estoy acá, no simplemente con el propósito de compartir estas vivencias, y claramente no estoy tampoco con la intención de enseñar nada nuevo, nada que sea distinto, simplemente comentar una forma de trabajo en la cual la llevo acá presente en este tiempo en mi querida provincia de Salta. Recuerdo que en el año 2008, cuando me inicié como docente en esta profesión, me tocó ejercer nada más ni nada menos que la misma escuela primaria donde me formé toda mi infancia. Recuerdo que un año, cuando teníamos que programar una exhibición gimnástica, una exhibición coreográfica en términos de nuestra anual. ¿Se escucha bien? Disculpen. Sí, un segundito. Le pedimos por favor a quien nos acompaña aquí por Zoom si pueden silenciar para que no lo interrumpamos al disertante. Muchas gracias. Continúo. Recuerdo que estaba carenciado de ideas, carenciado de tener algo concreto para trabajar en esa tan ansiada muestra de educación física que la institución en la comunidad donde ejercí en ese tiempo anhelaba y tenía ya en su programación de eventos anuales como un acontecimiento muy importante, no solo por la institución educativa, no solo también por los alumnos, sino también por las familias y la comunidad toda. Recuerdo que también que estábamos en ese entonces, carenciábamos de buen servicio de internet, prácticamente era inaccesible, y no se disponía los medios, los recursos como para hoy por hoy disponer de material audiovisual. Cuando accedemos a YouTube podemos compartir ideas de trabajo con otros colegas y hacerlo mutuamente. Esta situación de incomodidad, de poca experiencia en este campo tan lindo de la docencia, me llevó un día a estar algo fatigado y pensar, cuando me senté en un patio durante horas de recreo, y sin darme cuenta empecé a observar a los niños cuando jugaban. Me llamó bastante la atención cuando, sin intención alguna, descubrí que un niño tan solo en acción de juego le mostraba al otro cómo podía llevar su pie y colocarlo detrás de la nuca o a la altura de la cabeza. También vi a otro en esas horas de recreo, en esos momentos tan lindos que es para el niño, y cómo desafiaba en tono de juego seguramente a caminar con la punta de los pies. También en otra ocasión vi como uno de mis alumnos, todos estando a mi cargo, también en estas horas de recreo, observé a un pequeño, tan solo quizá 7 años de edad en ese entonces, hoy ya todo un joven de edad, y recuerdo que este niñito se caracterizaba en su aspecto por allí físico, con algunos kilitos de más, y que mostraba a su compañerito, mientras seguramente esperaba el toque de timbre tardío para asistir al grado, al curso, y seguramente para participar de alguna materia que nada tuviese que ver con el juego. En esas horas de recreo, mientras este pequeño jugaba en la arena con su cuerpo, mostraba algunas habilidades gimnásticas, algo acrobática, diría yo, quizá para él simplemente un juego. Esta condición, a partir de esta situación, mejor dicho, de haber empezado a descubrir ese agrado y ese gusto de observar al cuerpo del niño. Por algo Le Bon ya decía que todo tipo de manifestación corporal, gestual, por más insignificante que fuere, siempre tiene algo que decir. Sí, considero que fue muy valioso tomar esa cuestión de poder observar también al niño cuando corporalmente nos habla o cuando corporalmente no nos gestualiza. Siempre considero que el niño tiene algo para decir. Claramente eso lo fui aprendiendo con la marcha. Me llevó un par de años ser el profe que habla y expone y trabaja con los pequeños, pero a veces descuidando este valor muy importante que es
también escuchar en todos los sentidos y amplios de la palabra, escuchar al educando, dado que son ellos los destinatarios principales de la clase de educación física. Puedo decir que a partir de ese hábito que fui adquiriendo y desarrollar habilidades para poder observar, que ese año realizamos con los estudiantes una de las mejores muestras de educación física en comparación a lo que año anteriormente, estando a mi cargo también ese grupo de alumnado, realizamos. Años más tarde, allá por el 2015, me tocó ejercer como profe en el nivel secundario. Y recuerdo que estaba muy expuesto, como se dice, a compartir experiencias llevadas desde la escuela primaria. Sin embargo, también me di contra una realidad algo diferente, podríamos decir, al momento de trabajar con estos educandos, con estos jóvenes adolescentes. Actualmente trabajo en este nivel, ya no ejerzo en la primaria, pero considero que ha sido un momento y unos años de trabajo que me han enriquecido y aún puedo sostener lo que aprendí como docente en esos años, trabajando con los jóvenes, con los niños, quiero decir. Actualmente el nivel secundario es uno de los niveles donde ejerzo. Sin embargo, así como tuve esta linda posibilidad a partir del año 2015, también se hicieron presentes algunos de mis problemas de salud que no vienen al caso acá a mencionar, pero sí puedo decir que a partir de esas dificultades motrices que por allí se me presentan al momento de ser el profe que puede ejemplificar un gesto motor, un gesto técnico, tan importante a veces que es para el joven estudiante que un profe pueda ejemplificar algún gesto deportivo. Claramente no es necesario, pero no es imprescindible, quiero decir, pero algunas veces es necesario. Esto también me llevó a replantear una forma de trabajo, sobre todo al momento de proponer las clases, ya sea en el playón deportivo, en el patio de la institución educativa o en el complejo donde desarrollamos cada uno de los profes nuestras clases de educación física. Esto me llevó también esta dificultad me llevó a ponerme claramente en el lugar del alumno, un poco dejando de lado, dejando de lado algunas metodologías de trabajo que por sobre todo considero que hoy por hoy los estudiantes que están a mi cargo, o puedo decir que con ellos hemos construido una educación física de a poco, un poquito mejor en el contexto donde estamos trabajando, y me refiero prácticamente a las clases presenciales. Hoy por hoy los alumnos, al momento de, cuando por mi parte propongo enseñanzas en el término de trabajo motor o trabajo de base para cualquier ejercitación a posterior en términos de deporte hablando, es que ellos también ponen énfasis en el trabajo basado en la repetición, pero sobre todo en el análisis y por sobre todo asimilando las tareas que como profe yo imparto al momento de enseñar. Claramente dejé de ser ese profe que interviene hablando y explicando por allí, interrumpiendo bastante las clases prácticas y por sobre todo aprendí lo necesario y con los alumnos, mejor dicho, ellos me enseñaron a ser el docente que deja fluir al momento de trabajar en estas clases prácticas y de ejercitación del tipo de actividad que fuera el momento de proponerlas. A su vez también, ¿sí? ¿Sí? ¿Tres más para vos? 3 minutos. Perfecto, perfecto. Dale. Así también consideramos con los jóvenes lo importante que es el trabajo de la expresión corporal y por sobre todo a partir de que es importante considerar que todo tipo de aprendizaje en lo posible siempre debe estar considerado a partir de el reconocimiento de la cultura y de la historia donde está inserto ese estudiante. Es por ello que también, como una forma de proponer, en términos de favorecer también a aquellos estudiantes que en alguna práctica deportiva o en algún tipo de actividad quizá no están muy favorecidos, pareciera ser como que quedan algunos estudiantes un poco marginados cuando se trata de proponer las actividades deportivas que claramente son indispensables. Sin embargo, hoy por hoy proponemos un tipo de trabajo también basado en la danza folclórica, muy
muy práctica y es parte de nuestra tradición cultural del norte argentino como el resto del país. Por eso es que considero lo importante, y aprendí con los jóvenes, lo importante que es también considerar al deporte no solamente como una única herramienta de trabajo trimestral. Es por ello que también proponemos otros tipos de trabajo que tienen que ver con promover una educación física integral, de calidad, al alcance para todos, tal como lo establece la Ley Nacional de Educación, de brindar una formación motriz, corporal perdón, formación motriz, corporal, entre otras, con el propósito tan solo de promover un derecho o hacer valer el derecho de todo educando de recibir una educación y por sobre todo una educación de calidad. Muchas gracias, Fede, por tus palabras. Fueron honestas y la verdad es que la gente agradece eso. Quería remarcar antes de ir al último disertante, es que la gente, bueno, comentándonos, ¿no? Por el chat y nos están también avisando que hay mucha gente acompañándonos desde Facebook también, así que nada, es un placer que podamos juntarnos a compartir experiencias y juntarnos a pensar, ¿no? Eso es lo que nos convoca hoy. A partir de hoy, y se va a estar extendiendo durante todos los miércoles, invitamos también a las personas 18:30, la apertura oficial del Congreso, ¿sí? Que se va a transmitir por Facebook Live también, así que invitamos a todos y a todas a dirigirse en ese horario a la apertura oficial del Congreso. Bueno, último disertante de este primer turno, ¿sí? Y al final haremos esos minutos para que puedan hacer algunas consultas que ya están llegando y que las personas que disertaron también puedan tener algunos minutitos más en función de que sea alguna pregunta que fueron direccionadas justamente hacia esa persona. Bueno, último disertante, Sebastián Ibáñez, Neuquén, capital, profesor de educación física y actualmente es docente de educación física en el nivel medio, en la modalidad especial y en el nivel superior. Está Sebastián, probemos sonido. Buenas, ¿cómo andan? Estuvo desde temprano, es tu tiempo, Seba, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Espero que muy buenas las charlas de los colegas y las colegas. Espero que veo mucha gente muy atenta y aparentemente interesada por la cuestión. Yo voy a hacer una pequeña introducción. ¿No se están viendo ahí lo que yo comparto? ¿Todavía no? No, no se ve. Bien. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien, buenísimo. Si podés agrandarlo, Seba, está bien. Sí, ahí lo agrando, no hay problema. Bueno, el nombre de la charla no sabíamos bien con Emma qué ponerle y decidimos poner este título, ¿no? ¿Dónde está lo que aprendí? Antes que nada, quería agradecer a Marcelo por invitarme y a través de Emma hacerme la propuesta, ¿no? Bueno, ahí está el mail para los que quieran, los y las que quieran comunicarse y compartir experiencias. Y más o menos contarles que mi formación docente se basó en estos 4 libros, ¿no? 8 libros, perdón. Que me imagino que siendo profe la mayoría, ya a verlo ya se empezarán a reír, ¿no? Digamos, estos fueron los 8 libros que por lo menos en mi generación nos formaron. Y tengo una formación tanto personal, porque me hice deporte toda mi infancia, mucho fútbol, y yo conocía la educación física, esta educación física que nos enseñaron en estos libros, ¿no? Donde aprendimos qué es una mitocondria, qué es el ciclo de Krebs, cómo planificar que las capacidades físicas sean de determinada manera, cómo se planifica a través de, bueno, el libro de Tudor Bompa, me parece que todo el mundo lo leyó, y nosotros nos formamos a través de este material, ¿verdad? Y me pasó que cuando me recibí, mi primer trabajo fue en una escuela, vamos a ponerlo así, vamos a dejarlo así como
en incógnita. Y mi primer clase de educación física, yo claramente me manejaba muy bien con López Chicharro, con Bergoyansky y demás, y llego a mi clase de educación física primera y me encuentro con esto, ¿no? Esta fue mi primer clase de educación física en la escuela pública, donde di mi primer paso como profe de educación física. Dentro tenía una escuela de jóvenes, de adolescentes y jóvenes, en el que había mucha variedad de discapacidad. Y me enfrenté a esto, ¿no? Y me enfrenté a una puerta que se me cerró, pero que se me abrió. Se me cerró en cuanto a lo que yo sabía. A ver, todo lo que yo sabía había sido desplomado, porque estos libros me enseñaron a entrenar, a educar a un tipo de persona, ¿no? A un tipo de aparato, a un tipo de sistema, y ahora ya me llenó de preguntas. Y a través de esto yo generé una pregunta que tiene que ver con las prácticas, y que tiene que ver con la formación, y que tiene que ver con la clase. Que es, ¿de qué manera el paradigma influye sobre las prácticas educativas de uno o una docente, ¿no? Hay 642. Si hay, bueno, 42. Si hay una determinada cantidad, si hay un paradigma que nos dice que hay una sola forma de ver al niño, hay una sola forma de ver a un hombre, hay una sola forma de ver a la mujer, bueno, con estos libros más o menos nos alcanzaría para la educación física en la escuela, ¿no? Resulta que en la escuela me enfrenté a una diversidad gigante. Y me llevó a preguntarme un montón de cosas, que no tiene que ver solamente con la clase de educación física, sino en generarme algunos ejes de análisis, ¿verdad? Me encantaría ver que están escribiendo en el chat, pero no sé cómo se hace. Que una tiene que ver específicamente con la fragmentación de la formación en la docencia, en la carrera de educación física, y voy a hablar de educación física porque es lo que sé, pero me imagino que en otras carreras pasará lo mismo. El discurso inclusivo no aplicado a la práctica, y estas corporeidades transformadas en cuerpos por el discurso dominante, ¿verdad? Más o menos esto quiere decir algo así. La fragmentación de la formación de la educación física, a mí me pasa que soy de charlar mucho con mis alumnas y mis alumnos del profesorado, y ellos siempre tienden a decir, no, a mí entrenamiento no me gusta, la fisiología no me gusta, ¿para qué pedagogía si yo quiero ser instructor o entrenador? ¿Para qué tanta historia de la educación física si ahora cuando dé clase no me va a importar la historia? Bueno, y en realidad la educación física es todo eso, ¿bien? La educación física es desde la fisiología hasta la práctica, ¿no? Y toda la historia de la educación física es importante porque nos hace saber desde dónde venimos, ¿no? Y cuántas cosas se han hecho en nombre de la educación física que no son educación física. Una de las cuestiones, yo lo que veo es esto del perfil docente, ¿no? Como el perfil docente, vos entras en una institución y el perfil docente te deja, o te deja fuera o te transforma. Si sos diferente al perfil de egresado, te transforma. Y si no, te deja fuera. Entonces, a pasar por la carrera de educación física, aparentemente es una transformación. Me hace acordar al video de Pink Floyd de The Wall, que todas las personas entran siendo distintas y terminan siendo diferentes, y terminan siendo todas iguales, ¿no? Esto de la fragmentación, ¿qué entrenamos? ¿Entrenamos cuerpos? ¿Entrenamos emociones? ¿Qué es lo que estamos entrenando? Y a partir de esto, preguntarnos, ¿no? ¿Cómo puede ser que después de una fragmentación de la capacitación o de la formación docente, pidamos que los estudiantes y las estudiantes egresadas de los profesorados y profesoras de educación física generen prácticas inclusivas? ¿Se entiende? Entonces, el abordaje de la diversidad tiene que ser transversal a la formación docente, como lo debe ser la ESI. ¿Me explico? No puede ser la ESI una materia de cuarto año en el último cuatrimestre, y no puede depender de la diversidad y de la discapacidad o que quede en la materia, por ejemplo, yo doy una materia que se llama la educación física en la educación especial.
No puede ser que la discapacidad sea el único lugar donde sea tocado, sea en una materia, porque es segmentarla. Lo mismo pasa con la ESI. En el profesorado donde yo trabajo, la materia de educación sexual integral es una materia en cuarto año cuatrimestral. O sea que los chicos y las chicas que ya hicieron el profesorado, ¿no? Ya cursaron primer año, segundo año, hicieron prácticas de nivel inicial y de primario y todavía no abordaron la ESI. Entonces, eso es fragmentación de la formación de los docentes y las docentes. Bien, después el discurso inclusivo queda para charlar. Yo lo tiro y después si quieren por las redes lo charlaremos. El discurso inclusivo no aplicado a la práctica. Esto es, se tiende a aceptar que la escuela es el ente inclusivo por excelencia. Y a veces pensamos que, o creemos, o lo que vemos, que trabajamos en la inclusión de los niños y las niñas con discapacidad, que en realidad a veces es más discurso que práctica. A mí no me sirve que un chico esté pegando letritas con porotos mientras los otros están aprendiendo a leer y escribir, como solamente para aceptarlo, que entre y que esté en la escuela y que le tomamos presente y demás, ¿no? Y acá lo quiero citar a Carlos Escliar, que me imagino que la mayoría lo debe conocer, que tiene que ver con este juego de existencias y presencias. Está bien, gracias a la Ley Nacional de Educación, muchos chicos que estaban fuera de nuestras escuelas, muchas chicas que estaban fuera de nuestras escuelas, hoy están dentro de nuestras escuelas, y está buenísimo. Pero ahora, ¿qué hacemos con las existencias? ¿No? Ya no son, ya están presentes, está bien, está buenísimo, están. Bueno, pero ahora tenemos que hacer algo en esas existencias, ¿verdad? Por ejemplo, lo voy a conectar con el tema que viene, que tiene que ver con las corporeidades. En mi provincia se intentó plantear como un programa que trabajaba sobre la emocionalidad de los alumnos, para que los alumnos Disculpe, no profe, ¿con qué tiene que ver, me dijo? No escuché. Con lo de lo que viene ahora, con las corporeidades y transformadas en cuerpos. Eso quería decir. Bien. Lo voy a relacionar. Entonces, esto de, bueno, le hablaba del programa, que quieren que los chicos y las chicas dejen una forma de trabajar la emocionalidad para dejarla afuera de la escuela. Bueno, eso es transformar corporeidad en cuerpos. Y eso no es lenguaje inclusivo o prácticas inclusivas, ¿sí? Cuando hablamos de práctica inclusiva, no hablamos solamente de decir que soy inclusivo. Tengo que generar prácticas inclusivas. Por ejemplo, el típico en educación física. Vamos a 3 o 4 ejemplos de la clase de educación física, que las chicas lo han vivido un montón de veces. El gol vale solamente si las chicas tocan la pelota. ¿Y con qué fin hacemos eso? Bueno, estamos haciendo el fin de que incluir a las chicas. Bueno, no estás haciendo un fin de incluir a las chicas. Estás generando una diferencia de sexos. ¿Sí? Acá está de género. ¿Estamos? Entonces, las chicas pueden tocarla, si las chicas tocan la pelota, el gol vale. O si le pasan la pelota al pibe con discapacidad, el gol vale. ¿Bien? Por ejemplo, no nos da lo mismo, bueno, déjenlo pasar a Carlitos porque como tiene discapacidad que pase primero en la fila. No, que Carlitos espere como espera cualquiera. Bien, eso no es una práctica inclusiva. Estamos asentando aún la diferencia. ¿Por qué Carlitos? Porque tiene autismo, síndrome de Down, no puede esperar. Bueno, esas son algunas cosas que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Tema de la ESI y la práctica inclusiva. Si viene un nene y le toca una cola a una nena, y yo le digo, profe, me tocó la cola, bueno, no importa. No, sí importa. ¿Bien? Eso es trabajar inclusión, eso es trabajar la ESI, y esas son las pequeñas cositas que nosotros podemos ir cambiando, e independientemente si la herramienta es el handball, si la herramienta es el fútbol, si la herramienta es lo que se le ocurre, el pato ñato, la matanza, lo que se le ocurra. ¿Bien? Y el último ítem, el último eje, tenía que ver con las corporeidades transformadas en cuerpos por el discurso dominante. Que particularmente yo se los voy a contar en mi escuela, ¿no? Yo trabajo en una escuela de niños y niñas con severos trastornos de personalidad.
autismo, psicosis, trastorno generalizado del desarrollo. Y hay mucho de estos chicos y de estas chicas que es hablado por discursos de otros. ¿Qué quiere ver? Tiene que ver con el médico o el discurso médico-biológico que habla sobre ellos. ¿Bien? Como es autista, le gustan estas cosas. Como tiene determinadas cuestiones, ¿no? Como tiene trastorno generalizado de desarrollo, yo pienso que el pibe va a ser de determinada manera y dejo por fuera al pibe. Estoy hablando de un trastorno, estoy hablando de algo escrito, que es un papel, que es un diagnóstico. Bueno, ese diagnóstico, esa forma de hablar del niño o de la niña, deja por fuera la existencia del niño y termina siendo solamente la presencia de un diagnóstico que se para frente de la existencia de un niño, ¿no? Entonces, yo creo, a mí me da mucha risa porque vieron que todo el que trabaja con grupos de psicólogos y demás tienden mucho a verbalizar cosas que el niño hace y ponerle significados que vos no sabés si son verdad. ¿Qué sé yo si el pibe no se quiere sacar la mochila porque cuando era chico se cayó al agua, entonces la mochila le da seguridad? No sé, qué sé yo. Y yo no voy a la escuela a eso, yo voy a la escuela a enseñarle al pibe. Y de esto tiene que ver con respecto a la discapacidad, que nosotros en la clase de educación física, y en respecto específicamente a la discapacidad y en cualquier otro, tenemos que dejar de suponer que nosotros sabemos más de los niños que lo que el niño sabe. Y me encanta que se generen estos espacios de discusión. Más o menos la idea era dejar estos 3 ejes determinados, y acá vengo con la receta que todos están esperando, para la que todos estudiamos, ¿no? Uno dice, ¿cuántos profes hay grandes acá? Espero que, de profes de más de 20 años, 15 años dando clase, buscando la forma de cómo es la clase de educación física, levanten la mano. Yo tengo la receta. Profe Silvio, ¿usted no sabe cómo tiene que ser la clase de educación física? ¿No tiene idea? Yo estoy en primer año, profe. Yo tampoco. No tengo la menor idea, profe. Me encantaría que sepamos cómo. Y me parece que saqué varias sonrisas, así que veo que muchos no tienen la menor idea. Pero tengo una propuesta. Una propuesta sí, que es la forma en la que yo veo la educación física, ¿no? Pensar, después lo vamos a plantear y después si quieren lo charlamos otro día cuando tengamos tiempo, ¿no? Pensar en contexto, ¿no? Pensar en significatividad, pensar en adaptabilidad, en cotidianeidad, en hábitos, en corporeidades y en motricidad. Esta es la propuesta que viene de un profe que hace 10 años, creo ya, que trabajo en la educación especial. Me encanta el entrenamiento, no digo que está mal, creo que hay determinadas cuestiones totalmente válidas, pero es lo que me está servido a mí estos años. Pensar en contexto, pensar en significatividad, esa no la tendría que haber puesto porque es difícil de decir, en adaptabilidad, en cotidianeidad, en hábitos, en corporeidades y en motricidad. Esta es la propuesta con la que yo me manejo todos los días y trato de compartir con todos y con todas. Me parece que si los niños y las niñas no aprenden de la forma que nosotros enseñamos, somos nosotros los que tenemos que aprender otra forma de enseñar a esos niños y a esas niñas para que aprendan. Bueno, nada. Creo que estoy muy injusto con el tiempo. Voy a dejar de compartir porque andábamos medio jugados. Bien, igual tenías ahí unos 3 más, Eva, ¿eh? Sí, sí. Bueno. 3 minutos más. No, bueno, ¿te parece? nada, yo específicamente quería cerrar esto, pensando en que deberíamos replantearnos todo el día, por eso me gustaba empezar con una pregunta, ¿no? ¿De qué manera el paradigma marcado, institucionalizado, a través de la currícula, por ejemplo, nos modifica o nos transforma nuestras prácticas cotidianas? Y tiene que ver con eso, con repensarnos todo el día. Después vemos si quieren, bueno, ahí está mi mail y podemos vernos la propuesta, analizar punto por punto de qué se trata la propuesta de la educación física que yo planteo en mi escuela, y a mis alumnos del profesorado.
Así que bueno, nada, yo hasta aquí llego. Muchas gracias, Seba, muy interesante. Les cuento a la gente, ¿no?, que un poco la idea de este primer turno de la mesa de la clase de educación física tenía como subtítulo, más allá de que cada disertante le puso un subtítulo, la idea era poder empezar a desarmar este primer artículo, o el artículo, ¿no?, que refiere a la educación física en nuestro sistema educativo nacional, y que las provincias obviamente adhieren a esa ley, y que cada provincia, cada jurisdicción promoverá su propio diseño curricular, pero el artículo que regula nuestra educación física a nivel nacional es ese que quisimos comenzar, ¿no? Brindar una formación corporal, motriz y deportiva, sí, todos y todas acordamos, pero ¿cómo? La idea era poder desarmar un poquito estas experiencias, que son 4, pero que probablemente esto se vea reflejado en las personas que están acá, que nos están escuchando, y la idea es justamente eso, ¿no? Empezar a pensar cómo hacemos para cumplir efectivamente con esa ley, que somos las personas que de alguna manera hacemos cumplir esa ley en el patio, en el gimnasio y en cada escuela de la República Argentina. Bien, hay algunas preguntas, ¿sí? Yo voy a tratar, lo que voy a hacer es tratar de ver si hay alguna en orden, como fueron los y las disertantes, pero si no, bueno, tal vez podamos comenzar con otra, ¿no? A ver, tenemos acá una pregunta. La primera, Claudia, ¿puede ser que salió? Seba, confirmame eso, si Claudia salió. Y si no, Rodrigo, que está presente. Apareció una pregunta para Claudia, que vamos a esperar a ver si está, porque ella salió también para que un compañero pueda ingresar. Eso es la educación física. Claudia, la disertante, se dio su lugar para que el disertante Fede, compañero de su provincia también, haya podido ingresar a disertarnos. Y eso es la educación física, no quería dejar de mencionarlo. Bueno, aparece acá una pregunta para Rodrigo. Rodrigo, ¿me escuchás? Rodrigo. Y si no, a ver, bueno, Seba, vamos con vos. ¿Te parece? Desmuteate, por favor. Ahí va. Sí, está. Ahí va. Bueno, insisto, eran preguntas, había una directamente para Claudia, si no, en el segundo turno la idea es también que esta mesa tenga una continuación con el segundo turno, y que la gente que pudo seguir esta conversación en el segundo turno, que no se nos pega con la apertura, podamos hacer este intercambio mucho más relajados, mucho más tranquilos, y ahí esta pregunta que alguien le hizo a Claudia, la iremos, obviamente se la compartiremos a Claudia para que pueda responder, ¿no? Bueno, acá aparece una pregunta que tiene mucho que ver con tu tema, Seba, que si querés ampliar un poquito más, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de dar clases? Y específicamente acá está el nivel primario, ¿no? Como la pregunta fue hacia el nivel primario. Bueno, parto un poquito con lo que tenía que ver con mi propuesta de educación física. Primero, a ver, no decir que lo que escribió Ruiz Pérez no está bien, claramente hay que tener en cuenta la fase sensible y los periodos de los niños se encuentran, pero me parece a mí fundamental, el primer ítem que yo planteaba tiene que ver con el contexto. ¿Dónde estoy dando clases? Si yo te digo que hay una sola forma de dar clases y me estás preguntando desde Formosa, o desde Santa Cruz, o de Tierra del Fuego, no conozco la población y el lugar. A mí me parece determinante conocer el contexto. Me parece el eje fundamental conocer dónde estoy y a quién le estoy dando clase. Porque si no pensamos, si yo te digo cuál es la receta para dar clase de educación física, justifico el 3 de 15 para todo en los gimnasios. Desde Salta hasta Rusia. Entonces me parece fundamental el contexto. No hay forma de dar clase en una escuela de forma descontextualizada. Gracias, gracias Eva. Rodrigo está presente. ¿Por qué no me respondía antes? Estamos presentes, Rodrigo, y preguntas para vos. Rodrigo. Recién lo acabo de ver, se nos va. Desapareció. Sí, pero yo doy fe de que estaba, porque lo acabo de ver. A ver. Hola. Ahí está, Rodrigo, la gente Ahí te está. reclama. ¿Estamos bien de conexión? ¿Está mejor? Sí,
estamos ahí, evidentemente algo pasa, pero Bueno, Rodri, hay una pregunta directamente hacia tu ponencia y me parece que está bueno para que tengas unos minutos más para poder ampliar, ¿no? La pregunta concreta es, ¿qué piensa, o sea, hacia vos, qué piensa que pasó en los niños de nivel inicial en este momento de pandemia? ¿Cómo ve que les puede haber afectado su motricidad? y mirá, yo creo que no solamente en los niños, sino en todos, de todas las edades, nos hemos visto en esta situación de encierro y se nos ha complicado un poco. Por eso, justamente, esta cuestión que yo planteaba y puntualizaba de que el vínculo con la familia es muy importante, que incidan en la puesta junto con la familia, para tener ese acompañamiento, para que puedan utilizar cualquier espacio, cualquier forma, cualquier idea, cualquier juego que se cruce, cualquier propuesta, la puedan utilizar desde ahí. Y no, sin dudas, a todos nos ha afectado, pero eso también quería decir hoy, que al trabajar el vínculo con la familia, me he dado cuenta que el mayor porcentaje de feedback que tengo es con la gente que pude crear ese vínculo, con esta idea de informar, con esta idea de reuniones y de hacer saber la importancia de nuestra área, dentro de tanto de la escolaridad como de la vida, pude tener una retroalimentación más activa y familias más comprometidas en esas que pude hacer el vínculo ya desde los 4 años, y que hoy estarían en salas de 5 años, y no así en esta gente, en esta familia que trajo a sus chicos recién este año, 2020, y no hubo la posibilidad de generar ese vínculo. Responden a las propuestas, pero sin dudas es en menor porcentaje a los chicos que ya veníamos trabajando años anteriores. Gracias. Yo, por ejemplo, con este tema de la pandemia, tengo 2 hermanos que, bueno, tienen 9 y 10 años, y bueno, yo los pongo en práctica, como estoy en primer año de educación física, yo por ahí los pongo en práctica y le hago juegos motores básicos y gruesos también, para que mantengan activos, porque bueno, son de jugar mucho y tienen bastante imaginación, y aprovecho de eso para que ellos puedan disfrutar también y no estar tan pendientes del encierro. Gracias por el aporte, Araceli, gracias. Yo tengo una pregunta para Sebastián. Dale, por favor, dale, Marilén, adelante. ¿Cuáles serían los puntos importantes para trabajar con una persona en condición de discapacidad? ¿Qué sería lo primero que hay que tener en cuenta en el momento de trabajar con una persona en condición de discapacidad? Primero saber el nombre, conocerlo, saber qué le gusta. Me parece que es fundamental saber qué le gusta. Yo trabajo con niños con autismo y si no sabes qué le gusta, perdiste. Yo siempre cuento esta anécdota y le digo a mis compañeros, ¿ustedes juegan al fútbol en la escuela? Sí, tiran una pelota y ¿cuántos chicos juegan? Y de 30 juegan 20. Yo tiro una pelota y de 10 no vimos, ninguno no me dan ni bola. Entonces me parece que tiene que ver con conocerlos, con generar vínculos. Me parece que la emocionalidad, antes que nada, yo les cuento algo así muy chiquitito. Un alumno que lo tuve de que tenía 4 años, y a determinada edad mi escuela cambia en 2 turnos. Yo soy el profe del turno tarde. Él cuando pasa la mañana, claro, no me vio más. Nunca dijo mi nombre, nunca, ni me miraba a los ojos. Cuando lo cambian de turno, un día fui a buscar un papel y me dijo, profe Seba. Entonces, fíjense cómo, después de 5 o 6 años de haberlo tenido, el vínculo es lo más importante que se puede generar con él. Entonces, me parece que primero tiene que ver con conocerlo, con generar el vínculo, con trabajar de la emoción, y después vemos qué hacemos. Gracias. Muchas gracias, Seba, gracias por el aporte acá también. Buena pregunta, ¿Fede está? Eso estoy viendo, yo hace un rato le pregunté, y si no avanzamos, había otra pregunta para Seba también. Sí, acá.
Está Fede, muy bien. Fede, hay una pregunta que también va hacia tu ponencia, ¿no? Que tiene que ver con esta que yo leí antes, porque como no fue direccionada directamente, ¿no?, hacia algún disertante, estaría bueno que también vos puedas hacer tu aporte, ¿no? Que tiene que ver con la pregunta, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de dar clases a nivel primario? ¿Sí? Que vos también trabajas en nivel primario. Claramente considero que hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, como dijo el ponente anterior, y también lo comenté hace un rato, que es detectar la historia, el contexto y la cultura donde está inserto ese estudiante. Sin embargo, también hay que considerar lo importante que es, antes de iniciar toda propuesta práctica de clase, es conocer los objetivos claros o determinar los objetivos claros al momento de concretar una planificación. Siempre es bueno establecer acuerdos para saber precisamente cómo vamos a llevar esa planificación a cabo. Si algo que aprendí en estos años de docencia es también entablar acuerdos con mis directivos, dado que ellos también son referentes importantes al momento de darnos pautas acerca de cómo trabajar con los estudiantes, en este caso los niños de primaria. Muchas gracias. Gracias, Fede. Mientras está a punto de ingresar Claudia, yo quisiera hacer, ahora voy a proyectar algo que es un aviso y también son los correos de las personas. Les pedimos a las personas que nos acompañan que cuando no puedan ingresar a la sala, ¿sí?, pueden dirigirse a Facebook Live y ahí van a poder verlo, ¿sí?, sin ningún inconveniente, y van a poder seguir la transmisión en vivo, ¿sí? Ese es el pedido. Ahí está, sí, bueno, esperamos a Claudia 5 segundos que ingresa, que había una primera pregunta para ella, que había empezado a disertar, me parece que es justo con ella, ¿no?, y con la persona que también hizo la pregunta. Claudia, ¿estás escuchando? Ahora sí, ahora sí. Muy bien, gracias Claudia. Bueno, hay una pregunta para vos, sí, específicamente. La pregunta es, construcción del deporte desde la perspectiva de género en el club, pregunta, ¿sí? Así que, como vos quieras, lo querés abordar desde el club o desde la clase de educación física, esa es la pregunta que hicieron. Bien, básicamente yo cuando pensaba esto de la clase me refería a la clase de educación física escolar, es decir, el espacio de la escuela y cómo distribuimos los espacios con perspectiva de género, es decir, cómo distribuimos el lugar que le atribuimos a el juego, por ejemplo, para varones, para mujeres, y cuál es el uso que se hace de esto, de este espacio. Yo creo que el deporte en el club adquiere otras características, ¿sí? Entonces, es diferente pensar el deporte, si bien el deporte es una práctica corporal, cultural, adquiere ciertos matices, porque cuando decíamos la educación física es una práctica pedagógica que tematiza este deporte, es decir, que lo pedagogiza, y cuando nosotros pedagogizamos pedagogizamos el deporte en la escuela, le vamos dando ciertas características en relación a cómo ese contenido, que es el deporte, lo transmitimos a nuestros estudiantes. Por lo tanto, cuando pensaba esto era justamente en la clase de educación física escolar, con lo que implica la práctica deportiva en la escuela. ¿Cómo le damos el espacio, cómo distribuimos el espacio de varones y mujeres? ¿Cuánto tiempo, si pasamos a otra dimensión que es lo temporal, cuánto tiempo le brindamos esa práctica deportiva a varones y mujeres? Esto también tiene que ver con revisar estas prácticas, revisar nuestras clases y tomar conciencia de alguna manera de si damos espacios marginales, si los varones ocupan mayor o menor espacio, si las mujeres ocupan espacio. Hay estudios, investigaciones en donde el deporte y los espacios dan mayor tiempo y mayor limitaciones espaciales a los varones y lugares marginales a las mujeres. Entonces, revisar estas miradas dentro de la clase de educación física. Sobre todo con eso era a donde apuntaba yo, con mirar el espacio en la clase de educación física. Bien, Claudia, te hago una pregunta que justo estabas conversando vos y alguien pregunta si usted cree que la educación física tiene que estar dividida en géneros. Como para que amplíes un poquito, yo entiendo que no. Pero, perdón, no entendí la pregunta, no escuché bien.
Si te están preguntando si crees que tiene que estar dividida por género la clase. No. En realidad no tiene que estar dividida por sexo. Ahí está la cuestión de diferenciar el sexo del género, ¿sí? Es decir que, por eso planteaba la educación física ha dividido la clase de educación física por sexo y nos ha atribuido profesoras mujeres al sexo mujer y profesores varones al sexo de varones, sobre todo en la etapa adolescente, ¿sí? Entonces ahí es donde planteamos una mirada superadora en relación a que la clase de educación física debe superar estas miradas binarias y avanzar hacia una educación más inclusiva. Creo que el compañero ahondó mucho en ese tema, y cómo pensar clases de educación física en donde hablemos de coeducación, y eso es, digamos, un tema bastante, en donde hay que pensar esto del espacio, del contenido, de los tiempos, de la distribución de los recursos, pensar una educación que supere esas desigualdades que se plantean dentro o al interior de la clase de educación física. Bien, voy a hacer una pregunta para que podamos cerrar, pero que está buena porque interpela la actualidad, los tiempos actuales, para que cada uno de los disertantes, cada una de las disertantes, tenga, si quiere, digo, 1 minuto, 30 segundos, lo que sea, que es tal vez como para hacer una última reflexión, y bueno, y cerrar. Les quiero proyectar los correos de las personas que hoy nos acompañaron para que ustedes también le puedan seguir consultando, ¿sí? Porque son, digo, gente que está haciendo experiencias hoy, y el intercambio hoy es justamente lo que nos convoca y lo que nos va a poder hacer crecer. La pregunta es, ¿cómo ven, concretamente, ¿no? ¿Cómo ven la clase, es decir, la vuelta a clases, ¿no? Voy a ir de vuelta para leer exactamente el término, ¿no? ¿Cómo ven nuestra materia al regreso al patio? Es decir, la vuelta a clases. ¿Quieren ir en el orden que fueron? Claudia, Rodrigo, Fede y Seba, vamos. Bueno, ¿cómo la veo? Creo que con mucha incertidumbre y con una necesidad muy grande de retomar vínculos, de retomar estos vínculos que la virtualidad de alguna manera nos ha interpelado a establecer esos vínculos de otra manera. Y estos vínculos tienen que ver con el poner el cuerpo en nuestra clase. ¿Y cómo vamos a poner el cuerpo en nuestra clase de educación física? Tanto nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, como nosotros los docentes. Entonces creo que por ahí es lo que, de alguna manera, ¿cómo vamos a poner el cuerpo en nuestra clase de educación física a la vuelta de todo este momento, ¿no? Social e histórico? Fede. Perdón, Rodrigo, Fede y Seba. Dale. Yo la verdad pienso en una educación física ya cuando esto se normalice por completo. Sin duda, antes volveremos a pasos lentos, pero quiero ser positivo y pensar en una normalidad por completo. En nivel inicial, la incertidumbre es mucha. Nosotros pensamos en cómo le explicás, después de haberle enseñado antes de la pandemia esto del vínculo, esto del compañerismo, lo social, aprender del compañero, con el compañero, y ahora separarlos tanto. Ahora no podrán estar cerca, va a ser muy complicado. Entonces me animo a imaginar, a idear ya una educación física en términos más normales. Y bueno, a eso es lo que puesto. Ojalá que se pueda dar y en lo inmediato. O por lo menos en lo pronto. Adelante, ¿quién estaba? Fede y Seba, y les proyecto, así podemos también llegar todos y todas a la apertura. Tomando un aporte positivo, como dice el compañero, hablando en este término de la palabra, considero que cada uno de los profes, allí en el lugar donde nos toque ejercer, a donde vivimos, que empecemos a formular propuestas que tengan que ver
poner sobre la mesa y tomar aquellas vivencias que los alumnos ganaron desde esta educación tan particular que seguramente todos hemos transitado, tanto docentes como alumnos. Es decir, tomar aquellas vivencias positivas, ya sea muchas o pocas, que cada profe haya impartido, me refiero a los profes de educación física, trabajemos con esa todo, cada uno tenemos y disponemos un tiempo, también trabajar con la comunidad, dado que seguramente también nos van a necesitar y de gran manera. Gracias. Seba, última reflexión, unos segundos. Bueno, particularmente en mi trabajo con la población y las características del trabajo en mi escuela es prácticamente imposible volver por las características, ¿no?, de los niños y de las niñas, si no se descubre una vacuna, digamos. No hay forma. ¿Cómo le decís a un niño donde nuestra estrategia o nuestra principal herramienta pedagógica es poner nuestro cuerpo, porque un niño con autismo necesita mucho que poner el cuerpo, que no te acerques, quédate lejos, dejate el barbijo, me parece bastante muy lejos. Y me parece que es el momento para hacer una crítica muy fuerte a la enseñanza de la educación sexual integral con respecto al cuidado del cuerpo y del compañero. Me parece que es el momento, aparte de que ya tuvimos un montón de años, ¿no?, pero me parece que es fundamental. Y después, bueno, hay muchas escuelas que acá en Neuquén no están en condiciones edilicias, ni de personal, ni de olvidarte que hay que comprar la bandina y demás cuestiones. Entonces me parece que particularmente acá se ve muy alejado. Gracias, Seba. Para cerrar, además, recordemos que hace unos días, el 2 de julio, se ha aprobado por Consejo Federal el protocolo para la vuelta a clase, así que en este caso habría que pensar desde ahí. Todas las provincias están transitando la pandemia de manera distinta. Lo cierto es que cada uno y cada una ha podido compartir lo que piensa, ¿no?, en relación a esta vuelta. Les proyecto, para que ustedes puedan hacer una captura, para que ustedes puedan sacar una foto, los correos de las personas que nos acompañaron hoy, y de acá, todos y todas, si quieren también, nos vamos directamente a ver la apertura oficial. Comparto un breve pantalla para que ustedes puedan... Ahí va. Ahí, denme el ok si se está viendo. ¿Están viendo, Seba? Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, ahí tienen los correos de las personas para que ustedes puedan... uy, lo achiqué, perdonen. Ahí está. Recordamos a la gente que nos acompaña que hemos tratado de ingresar a la mesa la clase de Educación Física dentro del eje formación de todo el Congreso Nacional de Educación Física y Deporte, entrando por el artículo de la Ley de Educación Nacional, ¿sí?, de la República Argentina, para poder desde ahí empezar, a partir de algunas experiencias, empezar a desandar algunas temáticas que obviamente volverán con el correr de los miércoles, que los esperamos a todos y a todas. Además de los correos, para que ustedes puedan ahí tener la información de los disertantes, las personas que estén acompañándonos vía Zoom o vía Facebook van a recibir su certificado, ¿sí?, de asistencia al Congreso, y también un dossier por correo van a recibir, donde van a estar los materiales que los disertantes y las disertantes están compartiendo con nosotros, van a recibir también ese material, ¿sí? Así que para que ustedes también lo tengan en cuenta. Bueno, nos volvemos a encontrar 19:30 en el segundo turno de la mesa, la clase de Educación Física, dentro del eje formación del Congreso Nacional de Educación Física y Deporte, un congreso federal con representación federal, pero también con mucha presencia internacional de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos en unas horas y los invitamos y las invitamos a la apertura oficial del Congreso. Chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un puntapié a seguir pensando, ¿sí? Es un puntapié, no nos da el tiempo, pero bueno, la idea es continuar durante todos los miércoles, juntarnos a reflexionar, ¿no? Y a pensar y a poder avanzar desde ya. Bueno, Manuel, yo voy a cortar, así podemos... ¿La presentación sigue por Zoom? Sí, este no. Se van directamente al Facebook Live donde va a ser transmitida la apertura, ¿sí?
Bueno. Gracias. Por este mismo Zoom van a ir al segundo turno, que es la clase de educación física. Que es la misma que ahora. Exacto, el segundo turno de esta mesa. ¿Sí? Perfecto, Pero de acá nos hasta vamos a ver la apertura. Gracias, buenas Hasta noches. luego, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, nos vemos. Excelente charla.